Gracias, presidente. Sí, porque es que las mujeres venimos en caída libre en esa lista. Yo quería referirme a este proyecto porque creo que hay algunos temas que son fundamentales. Por supuesto, el de la lista cerrada. La lista cerrada no es que mejore todos los problemas, queridos senadores. Lo que pasa es que, y en especial quería referirme a la intervención del senador Mame, que fue una intervención muy importante. El problema, senador, es que la pérdida de confianza de los electores colombianos frente a los políticos tiene mucho que ver con el hecho de que la política en Colombia se ha ido convirtiendo en una política personalista y no una política ideológica. Y no lo digo yo, porque si entonces podríamos entrar en una discusión. Ya hay varios estudios que están mostrando que en la medida en que se avanza hacia las políticas personalistas, aumenta la abstención del voto y decrece la confianza en los partidos. Por lo tanto, el tema de las listas cerradas no es un tema de derrotar la corrupción ni de mejorar las prácticas, sino que se refiere más a la esencia de volver a construir confianza entre los partidos y los electores. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que entender, porque si la política en Colombia no tuviera ningún problema y la política personalista estuviera dando extraordinarios resultados, pues no habría necesidad de reformarla. Pero resulta que estamos teniendo unas abstenciones superiores al 50%. Resulta que en los estudios del doctor John Sudarsky, señor presidente, le preguntan a un colombiano si votó en la elección del Congreso y más o menos contesta el 40% que votó. Y de ese 40% le preguntan, ¿se acuerda por quién votó? Y para sorpresa de nosotros los congresistas, solamente se acuerda el 6% por quién votó. Entonces la política personalista está fracasando y la idea de la lista cerrada es volverle a dar algún tipo de credibilidad a la política, y la credibilidad tiene que ver con instituciones organizadas que defienden ideológicamente unos puntos y que por lo tanto el ciudadano puede predecir. ¿Y por qué es distinto eso a la política personalista? Porque por muy buenos que seamos individualmente considerados, somos cambiantes. Estamos en una cosa, después transigimos en otras. Los partidos tienden a guardar más coherencia y por lo tanto a darle más seguridad a los electores. Pero hablando de las listas cerradas, y yo creo que en esto tenemos que insistir, yo creo que es un avance, pero un avance que se borra con otra cantidad de iniciativas que están en la misma reforma que habría que revisar. La primera de las cuales, yo sigo insistiendo esto como casi una voz solitaria en mi partido, decir que hagamos una consulta antes con todos los partidos obligatoria, pues es hacer una elección de listas abiertas para después hacer otro con listas cerradas. Me parece que eso desnaturaliza el ejercicio de las listas cerradas. ¿Por qué? Porque entonces usted está sometiendo a la misma elección para que vuelvan a predominar los carismas personales para después volver a hacer las listas. Los partidos tienen que tomar la decisión de hacer las listas, que es muy difícil, sí, pero hay que hacerlas. Y para evitar, senador Mame, el odioso bolígrafo que coincido con usted puede liquidar una organización política, lo que uno necesitaría son las listas de disidencia. Habría que reglamentar cómo se hace, pero que si un partido empieza a volverse hegemónico, cerrado, desconectado de la ciudadanía, se puede sacar otra lista adicional que derrote a la mayoritaria y que tome las vocerías de los partidos. Pero eso va totalmente en contravía de la política del transfugismo y de ese artículo que sí que me ha parecido imaginativo de que uno con el 25% de la bancada arma otro partido. Entonces, cada vez que haya una disidencia en el partido se disuelve y salen dos. No, si el compromiso es que vamos a hacer partidos, pues hagamos partidos, permitamos el debate interno de los partidos, la derrota democrática de las mayorías que tengan capturados los partidos a través de la disidencia, pero que se mantenga un solo partido, porque si no vamos a terminar con otros 80 partidos que definitivamente no existen tantas ideologías para rellenarlos. De manera que yo creo que ahí habría que mirarlo. Mire, tema de las mujeres. He insistido mucho y así se lo he dicho al gobierno. Esto es un tema fundamental. Las mujeres hay que elegirlas, aunque sea una vez, por un
de elección de mujeres. Yo le garantizo que después no hay que volverlo a hacer. Una mujer que llegue al Congreso se defiende de aquí para adelante. Hay que ver el lujo de senadoras que hay en esta corporación. Continúa, senadora. Entonces, yo sí quisiera que esto fuera muy serio. Mire, y les voy a poner unos ejemplos. Colombia tiene casi el 20% de las mujeres. Eso nos ubica en una escala bien mala de participación femenina. Bélgica, Suecia, Finlandia, todos tienen porcentajes muy cercanos al 40%. Solo pocos países por encima del 50%. Y nosotros estamos en el puesto 112, que nos deja muy mal parqueados. Pero mire, entonces aquí hay una alternativa. Usted no hace nada, que es lo que defiende mucha gente, o deja las cuotas a ver si van subiendo. Y entonces, les pongo este ejemplo porque me pareció muy interesante. En países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, se demoraron 60 años para que hubiera una participación del 20% de las mujeres. Y 70 años para que llegáramos al 30%. Usted lo puede hacer por la vía rápida, con mecanismos que promuevan la participación femenina y la garanticen, como lo hizo Argentina, Bélgica y Ruanda, vía ley, y en cuestión de una elección subieron los porcentajes al 35%. Yo creo que ese es un tema que el país no puede seguir esperando, entre otras cosas, porque la elección de las mujeres en la política tiene que ver con la disminución de la violencia intrafamiliar. Alguno me dirá que ¿qué tiene que ver? Pues que la violencia intrafamiliar contra los niños y contra las mujeres se produce porque seguimos teniendo una... Termina, senadora. Que considera que las mujeres tienen unos derechos inferiores a los de los hombres. Y la única manera de que tengamos derechos plenos es que tanto los hombres como las mujeres se acostumbren a que las mujeres estén en posiciones de poder. De manera que yo sí le pediría a este Congreso, aunque sea por un periodo legislativo, que tengamos la obligación de elegir el 50% de las mujeres en las corporaciones públicas. Quiero también hacer una breve mención sobre un tema que me parece muy importante, y es el tema de la iniciativa congresional, que a la senadora Aida Bella le parece que no tiene nada que ver con la reforma política. Senadora Aida, si eso no se aprueba, el Congreso de la República sigue siendo un ente dependiente del Ejecutivo. Yo vengo de la experiencia de haber sido un partido de oposición, donde jamás pudimos opinar sobre en qué se debía invertir la plata del Estado colombiano. Y yo creo que el Congreso de la República, que representa todos los segmentos ideológicos que componen el espectro político de la nación, tiene mucho que decir sobre las prioridades de inversión que debiera tener un gobierno. Y qué importante que senadores de oposición, como los senadores de gobierno, como los senadores... Termine, senadora, 30 segundos. Presidente, no me corte la palabra cuando todo el mundo se la ha dado. Me toca entonces volver a empezar con el tema de que nos deben hablar. Yo sé que usted entiende que estos son temas sobre los cuales hemos venido teniendo debates muy largos. Esa iniciativa, senadora Aida, la vengo defendiendo yo hace más de 4 años, sobre la base de lo siguiente: no habrá transacciones en ningún ministerio privadas entre los congresistas y los ministros. Las relaciones de representación de las regiones, de cumplirle a un electorado que legítimamente quiere que sus representantes logren inversiones para sus regiones, no... Termine, senadora. No debe depender de la afiliación política, sino de la mera condición de ser congresista. Ese debate en las plenarias del Congreso es lo que va a permitir que podamos tener un Congreso pleno, en ejercicio de funciones, que debata y que la ciudadanía pueda ver quién está pidiendo qué cosas y cómo se ejecutan después en las regiones. Es transparentar el ejercicio democrático de asignación de los recursos. Y quisiera simplemente terminar con lo siguiente: yo rechazo absolutamente
todas las iniciativas que pretenden subir los umbrales y acabar con los pequeños partidos, porque yo creo que es importante que los pequeños partidos puedan surgir. Nosotros, el Centro Democrático, somos un partido nuevo y así lo hemos hecho, pero al mismo tiempo rechazo categóricamente que se vaya a buscar que con un umbral de un 1% los grupos significativos de ciudadanos puedan tener candidatos. Eso destruye la democracia, porque entonces cada 160 firmas en un municipio de 16.000 habitantes usted puede tener un candidato. Eso acaba con los partidos políticos y hay que hacer una mejora que la tengo en una proposición. Mientras los partidos políticos no pueden hacer campaña, los movimientos significativos de ciudadanos recogiendo firmas se pueden durar un año antes haciendo la campaña. Los precandidatos de los partidos deben tener el derecho de hacer un ejercicio como precandidatos sin tener una publicidad que informe que son candidatos para ir haciendo conocer su nombre y poder avanzar en los procesos de democracia interna de los partidos. Gracias, señor presidente.